Hola, soy Yaumari. La provincia de Guizhou, en China, alberga cuevas enteras llenas de ataúdes. Cientos de miles de ataúdes de madera han quedado en las oscuras y lúgubres profundidades de las cuevas chinas, y los investigadores no están del todo seguros de por qué. Muchos de los ataúdes están apilados en pozos húmedos, y hay una cueva en particular que está llena con más de 500 ataúdes apilados uno encima del otro. En otros lugares se han fijado docenas de ataúdes a imponentes paredes de acantilados. Esto ha estado sucediendo durante 3000 años, y los científicos están absolutamente desconcertados. Se pueden encontrar ataúdes colgando en los valles remotos al borde del río Yangtze, que fluye desde las atribaciones del Himalaya hasta el océano en el este de China. Aunque los ataúdes son bastante antiguos, no hay ninguna razón clara para apilarlos en cuevas y clavarlo en paredes de roca. La literatura de la dinastía Tang sugiere que los antiguos que vivían aquí creían en cuanto más cerca pudieran estar cerca del ataúd del cielo, más probabilidades tenían de ascender al paraíso. Otra suposición es que los ataúdes se colgaban en estos lugares para evitar que los animales salvajes se comieran los cuerpos. Hay otra teoría que afirma que los antiguos dejaban a sus muertos en la superficie con la intención de volver a buscarlos más tarde. Sin embargo, es todo un misterio el por qué alguien querría hacer eso. Quizás estaban esperando que los muertos se levantaran y formaran un ejército de zombies. Hay muchas preguntas y muy pocas respuestas. Uno de los mayores misterios es que nadie sabe cómo se clavaron los ataúdes de las cuevas en las altas paredes. Los humanos primitivos de alguna manera descubrieron cómo transportar un ataúd con un cuerpo a medio camino en un acantilado, y lo hicieron cientos y cientos de veces. Es un truco que aún sería imposible sin equipos modernos. Y ahora vamos al número 8, pero primero es hora de agradecer. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores por siempre estar con nosotros. Suscríbete para unirte a la familia de ¿Lo puedes creer? Número 8. El Pozo de la Muerte. El pasado animal de los seres humanos es difícil de ignorar cuando eres arqueólogo, especialmente si formaste parte de la tripulación que recientemente tuvo que investigar los restos humanos que fueron brutalmente sacrificados hace 3000 años. Un equipo de ingenieros comenzó a colocar tuberías de agua en un arroyo calcáreo cuando encontraron algo repugnante. Descubrieron un antiguo pozo de la muerte en Oxfordshire, Inglaterra. Se llama a los arqueólogos para que investigaran, y pronto identificaron los esqueletos como de la Edad del Hierro. Toda el área que rodea el Pozo de la Muerte alguna vez fue un gran asentamiento. Se encontraron otras cosas además de esqueletos, como huesos de caballo y herramientas primitivas. Un individuo fue descubierto con el cráneo colocado en sus pies, y una mujer muerta fue encontrada con los pies cortados y los brazos atados incómodamente detrás de la cabeza. Las personas en el pozo fueron claramente mutiladas y enterradas en posiciones muy inusuales. Neil Holbrook, de Cotswold Archaeology, dijo a los periodistas que toda la evidencia apunta a sacrificios humanos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué crees que alguien necesitaba practicar este tipo de sacrificio bárbaro? La mejor suposición es que tuvo algo que ver con apaciguar a los dioses. En todo el mundo antiguo se utilizaron sacrificios brutales para pedir ayuda a las fuerzas divinas, o era para disculparse de algún desaire percibido contra los dioses. Si había una inundación o una hambruna, había que hacer sacrificios para calmar a los dioses. Algo terrible debe haber sucedido aquí que resultó en uno de los rituales más salvajes jamás encontrados en Inglaterra. Número 7. Capilla Enon. La Capilla Enon se inauguró en la ciudad de Londres en el año de 1822. Era uno de los lugares más horribles de la Inglaterra victoriana. La capilla fue construida sobre un sistema de alcantarillado abierto. Entonces los lugareños que visitaban las capillas sufrían los desagradables olores a desperdicio y maldad. Todo el lugar también fue invadido por ratas e insectos, y la atmósfera alrededor de la Capilla Enon era tan pútrida que cualquier carne que quedara afuera se pudriría en cuestión de horas. A pesar de que la Capilla Enon era claramente repugnante, la gente todavía asistía a los servicios religiosos regulares. Testimonios del siglo XIX dicen que la congregación a veces se desmayaba por el hedor a muerte. En la capilla sucedían muchas más cosas de las que la congregación pensaba. En el año de 1839, las autoridades quisieron reemplazar la alcantarilla abierta para mejorar la situación, pero cuando empezaron a cavar,
excavar debajo de la capilla, descubrieron algo realmente espantoso. El hombre que construyó la capilla, el corrupto ministro bautista W. House, había estado enterrando cuerpos en un hoyo justo debajo del piso. A lo largo de los años, había metido unos 12,000 cuerpos en un espacio de aproximadamente 18.3 metros de largo y 3.8 metros de ancho. Lo había hecho porque la gente le pagaba para enterrar a sus seres queridos, pero en lugar de eso, los apiló debajo del suelo. Era esencialmente un sótano repleto de cuerpos en descomposición. No es de extrañar que la gente se desmayara tanto durante las ceremonias de la iglesia. La capilla Enon desapareció hace mucho tiempo y el sitio actual está ocupado por la Escuela de Economía de Londres y los tribunales de justicia. Pero aún así, la historia es un gran ejemplo de lo horrible que era vivir en la época victoriana. Número 6. La Santa Mano Derecha. La Santa Mano Derecha podría ser el artefacto más aterrador del mito cristiano. No obstante, es realmente difícil decirlo porque el cristianismo tiene con diferencia los artefactos más extraños. Al parecer, la iglesia tiene un prepucio conservado de Jesucristo, las cabezas de varios santos y muchos frascos de sangre de íconos religiosos. Cada año, el 20 de agosto, los sacerdotes húngaros sacan a pasear la mano cortada de San Esteban. Obviamente no le ponen una correa, pero sí hacen desfilar la mano todos los años en celebración del Santo Muerto hace mucho tiempo. El resto del tiempo, la mano santa derecha permanece dentro de su jaula, preservada en vidrio y oro, recostada sobre una lujosa almohada roja. San Esteban fue uno de los apóstoles de Jesucristo. Nació en el año 5 y, según la Biblia, murió pocos años después de que Cristo fuera crucificado. Esteban enfureció a los miembros de las sinagogas judías en Jerusalén debido a sus predicaciones. Fue acusado de blasfemia y apedrado hasta la muerte. Y eso significa que probablemente fue enterrado en un agujero del que solo sobresalía una parte de su cuerpo. Luego la gente le arrojó piedras hasta que murió. De todas las ejecuciones que ocurrieron, no puedo pensar en muchas que sean peores que esta. En el año 1083, Esteban fue canonizado oficialmente como santo. Como parte del ritual, su cadáver fue exhumado desde donde lo habían mantenido dentro de una cripta oscura. La leyenda dice que cuando lo desenterraron, su brazo derecho había estado tan fresco como el día en que fue enterrado. 1000 años antes, el resto de él se había deteriorado, pero su brazo derecho estaba bien. Entonces, naturalmente, los sacerdotes lo cortaron y lo conservaron. Nadie sabe qué sucedió con la mano en los 200 años que flotó por Europa. En el siglo XIII, llegó a Dubrovnik, Croacia. Y fue entonces cuando cortaron el brazo por la mitad. Una parte fue enviada a Lemberg y otra parte a Viena. Por lo general, esto se hacía para que las iglesias no se sintieran celosas unas de otras, y una de ellas tenía reliquias más geniales. Era como compartir las cartas Pokémon con tu hermano para que no fuese a llorar con tu mamá. En 1771, el Imperio Austrohúngaro tomó la mano derecha de Esteban. Luego fue robada en medio de la Segunda Guerra Mundial, pero fue devuelta poco después y ha estado en Hungría desde el año de 1945. ¿Qué opinas de este artefacto? Haznos saber en los comentarios y mientras lo haces, suscríbete al canal. Número 5. Armadura de cocodrilo. Probablemente hayas oído hablar de armaduras de metal, armaduras de papel y armaduras de cuero. Pero, ¿qué sabes sobre las armaduras de cocodrilo? Hay una armadura en el Museo Británico que fue hecha a partir de un cocodrilo muerto. No solo es escalofriante, sino que también es lo más cerca que estarás de ver una pieza real de equipo de fantasía de algo como Dungeons and Dragons. El valioso traje de cocodrilo fue encontrado en una gruta egipcia, en algún lugar cerca de Manfalot. Quizá no se usó en combate, sino más bien como vestimenta ceremonial. Según el Museo Británico, a orillas del río Nilo, existía un culto a los cocodrilos, y cuando los romanos invadieron Egipto y tomaron el control administrativo del reino del Nilo, se sintieron atraídos por los extraños cultos animales. Para ellos era especialmente interesante el culto al cocodrilo. Los soldados romanos participaron en ceremonias al estilo militar. Sin embargo, debo decirles que los historiadores no tienen idea de qué sucedió específicamente en estas ceremonias. Solo saben lo que sucedió, no lo que involucraron las ceremonias. La pieza de armadura del Museo Británico incluye una chaqueta defensiva que se lleva sobre el torso y un extraño casquete, todo hecho con escamas de cocodrilo hace 1700 años. Número 4.
La princesa de Bolivia. Luego de 129 años después de ser donada al Museo de la Universidad Estatal de Michigan, una princesa boliviana regresó a casa. La princesa se encuentra en estado momificado. Es aterradora de contemplar. Es una joven inca que parece el experimento fallido de un embalsamador, pero la verdad de su historia no da miedo en absoluto. Es totalmente trágica. Tenía solo 8 años cuando murió. La niña fue enterrada con un vestido de lana de alpaca, tal vez después de ser sacrificada, y debido a que la dejaron en tierras altas de Bolivia, el ambiente frío la mantuvo increíblemente preservada. Las trenzas en el cabello de la niña siguen teniendo el mismo aspecto que hace 500 años, y en sus pequeñas manos están las plumas originales que sostenía en el momento de su muerte. Murió justo cuando llegaron los conquistadores españoles, lo que provocó el colapso de la civilización inca. Pasados 100 años de estudio, se ha revelado mucho sobre la misteriosa niña. Ella era étnicamente parte del pueblo aymara, que vivía cerca de la antigua ciudad de Tiwanaku, a orillas del lago Titicaca. Los aymaras florecieron después de la caída de la cultura tiahuanaco, quienes fueron constructores originales de Tiwanaku. Llegaron al poder por primera vez en el año 1200, pero en el año 1438 se vieron amenazados por los incas. Cuando esta pequeña murió, vivió en territorio controlado por los incas. Aunque técnicamente era parte del reino inca, étnicamente pertenecía a su propio grupo nativo. Hoy en día la gente suele asociar al antiguo Perú con el imperio inca, pero hay innumerables etnias, tribus y culturas. Sus restos momificados fueron encontrados en una tumba de piedra. Fue casi seguro que formaba parte de la élite aymara, potencialmente una princesa. Los expertos creen que lo más seguro es que la drogaron intensamente y luego la asesinaron como parte de una ceremonia inca. No era tan inusual que los incas sacrificaran a niños de grupos étnicos que conquistaban para apaciguar a sus propios dioses violentos. ¿Crees que la princesa aymara se sintió honrada de ser sacrificada a los dioses? ¿O crees que era demasiado joven para entender lo que realmente estaba pasando? Número 3. La escalera de la bruja. La magia popular se ha practicado desde el principio de los tiempos y todavía existe en muchos lugares del mundo, pero uno de los talismanes mágicos más extraños utilizados en la brujería medieval era algo llamado escalera de brujas. La escalera de una bruja estaba hecha de una cuerda anudada o un mechón de cabello. A lo largo de la hebra, el usuario anuda o trenzaba amuletos, y cada amuleto representaba un aspecto de un hechizo o un hechizo propio. La escalera de cada bruja es diferente porque cada una contiene diferentes hechizos y amuletos. Normalmente los amuletos se representaban como plumas, por lo que el resultado es un largo mechón de cabello trenzado con gruesas plumas de ave. Estos no son artefactos fáciles de encontrar, porque el cabello y las plumas se pudren y se descomponen muy rápidamente. La primera escalera de brujas registrada fue descubierta durante la demolición de una antigua casa en Inglaterra en el año de 1878. Dentro de un hueco en el techo y el aposento alto, los trabajadores de la demolición encontraron todo un tesoro de artefactos. En algún momento de la historia antigua del edificio, se selló una habitación sobre el techo superior, y dentro habían 6 escobas, un sillón y una escalera de bruja. Parece una coincidencia que la habitación estuviera llena de escobas y una reliquia de una bruja. Número 2. El libro de los muertos. En Egipto, los arqueólogos estaban investigando un antiguo cementerio cuando encontraron algo sorprendente. Se encontraron con una copia real del libro de los muertos. Este no era el Necronomicon, así que no te hagas demasiadas ilusiones. No era un tomo demoníaco encuadernado en piel humana que podía abrir portales al infierno. En cambio, este era el libro de los muertos original, un texto escrito en papiro que estaba destinado a servir a los difuntos durante su viaje al más allá. ¿Qué tamaño crees que tenía un libro para los muertos de 3.500 años de antigüedad? Recuerda que era un papiro, por lo que no tenía páginas. Estoy hablando de medidas de metros aquí, ya que un libro de papiro era básicamente un pergamino grande. Si adivinaste 15 metros de largo, estás en lo correcto. Este libro era ridículamente grande. Imagínense tener que desenrollar un trozo de texto de 12 metros y luego intentar encontrar dónde lo dejó. El libro proviene de un cementerio en Tuna, Al-Gabel, ubicado en el centro de Egipto. Los arqueólogos también encontraron algunas momias nuevas, sarcófagos intrigantes y amuletos mágicos. Pero el libro de los muertos se robó el espectáculo solo por lo completo y detallado que estaba. El egiptólogo Foy Skalf dijo que encontrar un libro así es muy extraño, especialmente en la tumba donde fue enterrado originalmente.
Número 1. Esqueletos de tumbas escocesas. En una remota isla escocesa, los arqueólogos descubrieron una tumba de hace 5000 años y se descubrió que el antiguo cementerio contenía 14 esqueletos. Las excavaciones en Orkney revelaron una estructura de piedra extremadamente antigua. La estructura estaba enterrada bajo tierra y se podía ascender a ella a través de un pasaje que se movía 7 metros bajo tierra. Según los museos nacionales de Escocia, la tumba representa el pináculo de la ingeniería durante el Neolítico en Gran Bretaña. Era el equivalente británico neolítico de una tumba egipcia en el Valle de los Reyes. Dentro de la tumba se encontraban los esqueletos de hombres, mujeres y niños. También habían otros restos humanos apilados en una pequeña cámara lateral. Encontrar esqueletos no sería tan interesante, pero la forma en que se colocaron estos esqueletos hace que sea un hallazgo verdaderamente notable. 2 de los esqueletos estaban articulados de tal manera que parecía como si estuvieran abrazados. La gente se abrazaba eternamente, con los esqueletos de 2 niños enterrados sobre sus cabezas. Entonces, ¿era esto una familia? ¿Y fueron sus muertes parte de otro ritual incognoscible de una sociedad neolítica? Los científicos realmente no lo saben, lo cual sinceramente es la mitad de la diversión. Solo se han encontrado 12 tumbas similares en las Islas Orcadas de Escocia, pero lamentablemente esta tumba fue destruida en gran parte en el siglo XIX por los lugareños que saquearon las piedras para construir una granja. ¿Cuál de estos extraños descubrimientos te asustó más? Dinos lo que crees en los comentarios a continuación y si te gustó este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!